alturas de los cielos. Nuevamente, Señor, nos postramos de rodillas para pedir tu dirección. Te vamos a suplicar que con tu Espíritu Santo nos guíes, nos dirijas, nos des el entendimiento, Señor, mi Dios, y que todos podamos llegar a un mismo sentir, a un mismo pensar y a un mismo querer. Enséñanos, háblanos, instrúyenos, redargúyenos a través de tu palabra. Danos ánimo, danos consuelo, danos esperanza de que todo lo que está escrito se cumplirá. Y ayúdanos a obedecer tu palabra, no solamente a ser oidores, sino también hacedores. Como lo dice el mensaje a las 7 iglesias, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Prepara tu pueblo, prepara a mis hermanos que nos van a estar acompañando a través de los medios de comunicación y que todos juntos te alabemos y te glorifiquemos en este tu día santo. Coloca ese carbón encendido en mis labios para que no sean mis palabras, que mi mente la tomes tú en control para que yo pueda expresar tus palabras. Y así, Señor, dar tu mensaje a este remanente fiel y verdadero. Todo esto te lo vamos a pedir y te lo vamos a suplicar en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bien, vamos a pedirle a mi Jarochita si puede ayudarnos a revisar el audio, a ver cómo se oye, si se oye bien. Y de igual manera, pues les damos la bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos, por acompañarnos en este lugar. Y como ustedes están mirando ahí en su pantalla, estaremos estudiando la continuación del tema que dimos la semana pasada. Y la semana pasada nosotros miramos las 7 iglesias y el gran movimiento adventista. Y hoy vamos a mirar la segunda parte. Así que vamos pues nuevamente a recordar algunos puntos que tocamos la semana pasada. ¿Cuántas iglesias son? 7. ¿Cuál es la primera iglesia? Éfeso. La segunda, Esmirna. Y la tercera, Pérgamo. La cuarta, Tiatira. La quinta, Sardis. La sexta, Filadelfia. Y la séptima, Laodicea. La semana pasada nosotros estudiamos algunos hombres de la iglesia que salieron de Sardis y entraron a Filadelfia. Y nosotros leímos unas citas del don de profecía en compañía de la Biblia. Que estos hombres, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 10, vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis capítulo 10 y vamos a leer el versículo 9 al 11. Apocalipsis capítulo 10, versículos del 9 al 11. Cuando lo tengan, me dicen un amén. Muy bien, dice la Biblia, dice el profeta Juan. Y fui al ángel y le dije, dame el librito. Y él me dijo, toma y cómetelo, y te amargará tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Versículo 10. Y tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y en mi boca fue dulce como la miel, y cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Versículo 11. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez
ante muchos pueblos y naciones y lenguas y reyes. Este profetizar de nuevo viene después de que se comieron el librito y amargó el vientre. Ese se conoce como el chasco de 1844, el 22 de octubre. ¿Qué iba a ocurrir después de ese chasco? Otra vez se tenía que profetizar de nuevo. Y nosotros miramos la semana pasada estas citas con la cual queremos comenzar. Dice la mensajera del Señor en el libro El Otro Poder, que es un libro que les recomendamos, y solamente me voy a enfocar en lo que dice la segunda parte de este párrafo, donde dice aquí: la palabra que me fue dada es. ¿Qué se le dijo que hiciera? Dice, impriman, ¿qué cosa? Nuevamente, ¿qué? Lo que esos hombres escribieron en el pasado. ¿A qué hombre se está refiriendo? A los que vienen en Apocalipsis capítulo 10 y el versículo 11. Los que profetizaron otra vez. De ellos se está hablando. ¿Y qué es la orden que tenemos que hacer? Imprimir nuevamente. Tenemos que publicar nuevamente lo que ellos nos han mostrado. Ahora, vamos a mirar, no sé si está saliendo allá en la pantalla el slide. Vamos a mirar otra cita. Dice aquí, esto se encuentra en el Ministerio de Publicaciones. Y dice, ¿qué dice aquí arriba? No permitamos que nuestro pueblo olvide, ¿qué cosa? La historia de los pioneros. Es necesario volver a publicar el relato de las experiencias por las que el pueblo de Dios pasó en la historia temprana de nuestra obra. Y ahora miren lo que dice aquí. ¿Será que nosotros podemos estar involucrados en esta frase que sigue? ¿Cuántos? Muchos. ¿De quiénes? De los que posteriormente han llegado ¿a dónde? A la verdad. Ignoran los medios por los cuales Dios ha obrado. ¿Cuántos ignoramos, hermanos? Muchos. Y luego dice aquí, de los que han llegado después. Y los que hemos llegado después, ¿qué tenemos que conocer? La historia de cómo Dios trajo a la luz a este pueblo. Tenemos que conocer. En una ocasión, el profeta Moisés, cuando el pueblo se estaba olvidando de quién los había dirigido, nos hace una invitación en Deuteronomio. Vamos a leer Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 32 y el versículo 7. Deuteronomio 32, 7. Miren lo que dice la Biblia. Acuérdate. ¿Dónde aparece esa palabra acuérdate? En Éxodo capítulo 20. ¿Qué versículo? 8. ¿Y a qué nos hace referencia ese acuérdate? Del sábado, del séptimo día, del día de el reposo del Señor. Dice, acuérdate. ¿De qué nos debemos de acordar? De los tiempos antiguos.
considera los años de muchas generaciones. Y luego, ¿qué dice el versículo? Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. ¿A quién debemos de preguntar? A nuestro Padre, a Dios, y también a los padres espirituales, los dirigentes. Y también a quienes más, a tus ancianos, ellos te dirán. ¿Qué es lo que nos van a decir? Versículo 8. Cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando separó a los hijos de los hombres, estableció los términos de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la cuerda de su heredad. Así que ahí Moisés en el libro de Deuteronomio, ¿hacia dónde nos estaba llevando al pueblo de Israel? A que recordaran cómo Dios los dirigió, cómo Dios los sacó de Egipto. Y aplicándolo a nosotros, nos estaría diciendo, acuérdense de cómo Dios los sacó de las diferentes denominaciones y estableció un pueblo. Si nos movemos a Jueces, vamos a movernos a Jueces en el capítulo 2. Y vamos a leer en el versículo 1, Jueces 2:1. ¿Cómo dice el encabezado de sus Biblias, hermanos? La razón de su fracaso. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Fracasó. ¿Y saben por qué fracasó? Porque se olvidaron de cómo Dios los había dirigido en esos tiempos antiguos. Y por eso dice aquí en el versículo 1 y 2, miren lo que dice la Biblia. Y el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres. Y dije, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Versículo 2 dice aquí, con tal que vosotros no hagáis alianza con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros, ¿qué dice la Biblia? No habéis obedecido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Versículo 3. Por tanto, dice Jehová, yo también dije, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán como espinas en vuestros costados, y sus dioses os serán por tropiezo. Así que aquí encontramos el fracaso de Israel. ¿De qué se olvidaron? Se olvidaron de cómo Dios, en primer lugar, ¿qué les había dicho? No os unáis con los moradores de esta tierra. ¿De dónde los había sacado Dios? De Egipto, una ciudad y un pueblo pagano. Dice aquí Jueces capítulo 2 y el versículos 6 y 7. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla.
Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. ¿A quién había servido ese pueblo? ¿Qué dice la Biblia? A Jehová. Mientras, ¿quién estaba? Mientras estaba Josué. ¿Quién era Josué? Era el líder, era el profeta que Dios había levantado para dirigir al pueblo de Israel. Les hago la pregunta, ¿a quién levantó Dios para dirigir a este pueblo? Levantó a una profeta, a una mensajera, para dirigir a este pueblo. Y miren lo que dice, Jueces capítulo 2, versículo 7. Y todo el tiempo de los ancianos que vivieron largos días después de Josué. Mientras estos ancianos estaban vivos, ¿a quién servía el pueblo? A Jehová. Y luego sigue diciendo, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. ¿Qué habían visto estos ancianos, hermanos? Todas las obras que había hecho Dios. Ahora vamos a trasladarlo a la iglesia de Laodicea. ¿Cuándo surgió esta iglesia de Laodicea? En 1844. ¿De dónde salió ese pueblo? Salieron de diferentes denominaciones. De un pueblo que no se llamaba Egipto. ¿Cómo se llamaba ese pueblo? Se llamaba Babilonia. El mensaje del segundo ángel decía, ha caído Babilonia. De ahí lo sacó. Y levantó no a un hombre como Josué, sino a una mujer para dirigir a este pueblo. Y con este profeta, ¿quiénes iban a su lado? Porque aquí al lado de Josué, ¿quiénes iban? Los ancianos. Y en la iglesia que se levantó en 1844, ¿quiénes iban al lado de este profeta? Aquí están. Estos eran los que iban al lado del profeta. Los ancianos, los pioneros adventistas. Y la mensajera del Señor nos está diciendo que muchos de los que llegamos a este mensaje, ¿qué debemos de hacer? De no olvidar y de imprimir lo que estos ancianos pasaron junto con el profeta. Ahora miren lo que sigue diciendo la palabra de Dios en Jueces capítulo 2. Donde dice que estos ancianos habían visto las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Versículo 8. Y murió Josué, hijo de Num, siervo de Jehová, siendo de 110 años. ¿Qué le ocurrió al profeta, hermanos? Murió. ¿Qué le ocurrió al profeta de la iglesia Laodicea? Murió. Miren qué más sigue diciendo. Y lo enterraron en el término de su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, el norte del monte de Gaas. ¿Saben ustedes dónde fue sepultada la mensajera del Señor? El profeta fue sepultada en Battle Creek, Michigan. Allá está, en el mismo lugar donde está su esposo James White y donde estaban en ese momento
sus dos primeros hijos que habían fallecido. Ahí la sepultaron a ella, en Battle Creek, Michigan. Al igual que Josué, murió. Y miren lo que le ocurrió al pueblo de Israel. Estamos mirando su fracaso. Versículo 10. Y toda aquella generación, la de los ancianos, fue también recogida con sus padres. ¿Qué ocurrió con esta generación, hermanos? La de los pioneros. Todos fallecieron también. Esa generación pasó al descanso. Y aquí viene la exhortación. Y se levantó, versículo 10, después de ellos otra generación. Pero ¿qué le ocurrió a esta generación que se levantó? No conocía a Jehová. ¿A quién no conocía? A Jehová. ¿Y qué más era lo que no conocía? Ni la obra que él había hecho por Israel. Así que se levantó una generación que no sabía cómo Dios los sacó de Egipto, que no sabía cómo Dios les abrió el mar rojo, que no sabían cómo Dios los libertó por medio de las 10 plagas, que no sabían cómo Moisés los fue dirigiendo durante esos 40 años en el desierto, que no sabían cómo se levantó el don de la profecía en el pueblo de Israel, que no sabían cómo Dios, después de que Moisés murió, levantó a Josué para que lo siguiera conduciendo por el desierto, que no sabían cómo Josué envió a los 2 espías para explorar la tierra de Canaán, que no sabían cómo de esas 12 tribus solamente 2 entraron, que no sabían cómo Dios les entregó la tierra de Canaán, que no sabían que Dios les había dicho: no hagan alianza con ninguna de estas tierras paganas y de sus dioses paganos y de sus pueblos paganos que están a su alrededor. En otras palabras les dijo: no hagan ecumenismo con ninguna de estas religiones y denominaciones. No hagáis alianzas con ellos. ¿Lo sabía esta nueva generación? No lo sabía. ¿Será que a nosotros nos pueda estar pasando lo mismo, hermanos, que no sabemos la obra que Dios ha hecho en el pasado? Por eso miren el consejo que se nos da: a que no repitamos esa historia. Versículo 11. Y los hijos de Israel, ¿qué dice la Biblia? ¿Por qué es que hicieron lo malo? ¿Por qué los hijos de Israel hicieron lo malo? Porque no conocían absolutamente nada de Jehová y no sabían cómo era Dios. ¿Cómo es Dios, hermanos? Dios es amor. Pero ¿cómo más es Dios? ¿Qué dice el mandamiento? Vamos a leerlo porque a lo mejor a nosotros también ya se nos olvidó cómo es Dios. Está en Éxodo, capítulo 20, versículo 1 y 2. Esto es lo que olvidó el pueblo de Israel. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbres. ¿Y cómo es Dios? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Se olvidaron de eso, porque aquí en Josué 2:11 dice: y sirvieron a los Baales.
Ese pueblo que no conocía a Jehová fue y sirvió a Baal, un dios pagano. Para servir a Baal tenían que haber hecho alianzas con esa nación pagana y con sus dioses paganos. ¿Cómo más es Dios? Éxodo capítulo 20. No te harás, ¿qué dice la Biblia? Imagen. ¿Qué se hicieron el pueblo de Israel? Imagen de Baal, de Acera, de Astarte. Ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. ¿Cómo es Dios? Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Cómo es Dios, hermanos? Él es fuerte, es celoso, es misericordioso. Pero a veces nosotros solamente nos quedamos con que tenemos a un Dios solapador, que todos nos solapa. Aquí dice que no. ¿Visita la maldad? Dice la Biblia que sí, hermanos. ¿De cuál generación? De hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué estaba haciendo la generación que no conocía a Jehová? Vamos a regresar a Jueces 2. Versículo 12, 11 y 12. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. ¿Por qué fueron a servir a los Baales? Porque no conocían a Dios, no conocían las obras que Dios había hecho con ellos en el pasado. ¿Saben ustedes qué le ocurrieron a todos los dioses de Egipto? ¿Quién los destruyó? Dios. ¿Por medio de qué los destruyó? Por medio de las plagas. ¿Y ahora qué estaba haciendo el pueblo de Israel? Esos mismos dioses, ¿ahora dónde estaban? En el pueblo de Israel, adentro del campamento, adentro del pueblo de Israel. ¿Se habían olvidado de Dios? Versículo 12. Y dejaron a Jehová, ¿a quién? El Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. ¿A quién dejaron? Ahora vamos a trasladarlo a nuestro tiempo. Y dejaron a Jehová, a el Dios que los había sacado de Babilonia. Y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores. ¿Hacia dónde se fueron ahora? Se fueron a adorar a otros dioses. ¿Quiénes eran estos dioses? ¿Y de dónde venían estos dioses? De los pueblos que estaban alrededor, de las religiones que estaban alrededor. La religión de Asiria, la religión de Egipto, la religión de Babilonia, las diferentes religiones. Ahora, ¿dónde estaban? En el pueblo de Israel. Vamos a trasladarlo ahora a nuestro tiempo. Dios sacó a un pueblo de Babilonia por el mensaje del segundo ángel y les dijo: no os hagáis alianza con ninguna de esas iglesias.
Pero vino una generación que no conoció a Jehová, y lo primero que Dios dijo que no hiciéramos es lo primero que fuimos a hacer alianza con estas iglesias. Y posteriormente se metieron los dioses de estas iglesias en la iglesia remanente. Y empezaron a adorar a sus dioses de acuerdo a como ellos lo adoran. Y empezaron a enseñar a sus dioses como ellos lo enseñan. ¿Y todo por qué, hermanos? Porque no conocemos nuestro pasado. Repetimos el mismo error. Versículo 13. ¿Y dejaron a quién? A Jehová. ¿Y adoraron a quién? A Baal y a Astarot. ¿Pero cómo se consideraban? El pueblo escogido, el Israel. Se consideraban un pueblo especial. Esa generación. ¿Qué los llevó a adorar a Baal y a Astarot? ¿Qué los llevó, hermanos? Los llevó un desconocimiento de cómo Dios había levantado a un pueblo. Ese desconocimiento. Les hago la pregunta, ¿ese mismo desconocimiento nos puede llevar a nosotros a adorar a la bestia y a su imagen? Ya no tal vez a Baal y Astarot. Pero bajo el mensaje del tercer ángel se menciona la bestia y su imagen. ¿Será que ese desconocimiento nos puede llevar a adorar a la bestia y a su imagen? Sí. Por eso es sumamente importante conocer cómo Dios levantó a un pueblo. Para eso vamos a hacer y vamos a recorrer cómo Dios tenía planeado levantar a una iglesia. Continuar. Y miren lo que aparece aquí. Tenemos las 8 líneas prominentes de la profecía. Y vamos a ver que la primera línea comienza con Babilonia. Vamos a movernos a Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 1, Daniel 2:1. Y dice la Biblia, y en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, soñó Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y su sueño se fue de él. ¿Qué soñó Nabucodonosor, hermanos? Soñó una gran imagen. Esa imagen ustedes la tienen en la Biblia de estudio, ahí, en la página 870. Ahí está la imagen de Nabucodonosor. Eso fue lo que él soñó. La cabeza era de oro, los pechos y los brazos de plata, el vientre y el muslo de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro mezclado con barro. ¿Qué más soñó Nabucodonosor?
Dice que soñó que una piedra era cortada de una montaña. Y que esa piedra venía cayendo del cielo. ¿Y dónde pegaba? En los pies. Y cuando pegaba en los pies, ¿qué ocurría con esa imagen, esa estatua? Se desmoronaba. ¿Y qué ocurría cuando esa imagen estaba desmoronada? Dice que venía un viento y a esa imagen se la llevaba el viento como el tamo de la era. Y después de ese evento, esa piedra que había pegado en el pie de la imagen crecía hasta convertirse en un gran monte. Pero eso se le olvidó a Nabucodonosor. ¿Y a quién envió Dios? Miren lo que dice Daniel capítulo 2. Versículo 17. Se fue luego Daniel a su casa. ¿A dónde se fue? A su casa. Y declaró el asunto a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, y que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. ¿Qué dice el versículo 19? Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Versículo 20. Y Daniel habló y dijo, ¿qué dijo Daniel? Sea bendito el nombre de Dios desde la eternidad hasta la eternidad, porque suya es la sabiduría y el poder. ¿De quién viene todo? De Dios. ¿Y a dónde debemos de ir para adquirir esta sabiduría? A Dios. ¿Y en dónde tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría? Dice que Daniel se fue a su casa y ahí en su casa oró y le pidió a Dios. Nosotros transmitimos aquí 1 hora, hora y media, a veces 2 horas, a veces 2 horas y media, pero esto no es sustituto para su estudio personal de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que ir a casa como Daniel e investigar todo lo que el predicador está diciendo. Por eso la Biblia dice, probad los espíritus si son de Dios. Porque también han salido muchos falsos profetas, ¿no es así? Debemos de ir a casa como Daniel y pedir sabiduría a Dios. Tenía que pasar para que se levantara un gran movimiento bajo el mensaje de Apocalipsis 10, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, Roma pagana, Roma papal, y estamos en ese periodo donde la piedra está a punto de venir y golpear en la imagen, en los pies. ¿Por qué creen ustedes que la piedra pega en la imagen, en los pies? Si usted quiere derribar a alguien, ¿dónde le va a pegar? Si usted quiere tirar a un hombre, ¿dónde le va a pegar? Si usted le tira una piedra en los pies, él bien puede brincar y no le da. ¿Dónde le pegó David para que la imagen de Goliat cayera? En la cabeza. ¿Pero dónde pega la piedra? En los pies. Eso quiere decir que la fuerza de esta imagen, ¿en dónde está? En los pies. ¿Y cuál es la fuerza de esta imagen?
Pareciera algo ilógico, hermanos, pero la fuerza de esta imagen está en la unión del hierro con el barro. Y eso es lo que está sosteniendo a la imagen, el hierro y el barro. Y por eso la piedra va a caer en los pies. ¿Y saben qué significa el hierro y el barro? El hierro significa el poder político. Significa la continuación de Roma. ¿Con qué metal está simbolizado Roma? Con el hierro. ¿Y qué es lo que hay en los pies? Hierro. Así que los principios de Roma, ¿en dónde están? En los pies. Y eso es el poder político. ¿Y el barro? El poder religioso. ¿Y dónde está el poder de esta imagen? En la unión de lo político con lo religioso. Ahí está su poder. Así que para que esa imagen no tenga poder, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que romper el hierro con el barro. Se tienen que separar. Y entonces la imagen puede caer y ser derribada. Ahí está su fuerza de la imagen. ¿Dónde va a estar la fuerza de la bestia de Apocalipsis 13:1 y la bestia de Apocalipsis 13:11? ¿Dónde está su fuerza? En la unión de lo político con lo religioso. Ahí está su fuerza. Así que para que eso caiga, ¿qué tiene que venir? Una separación de lo político con lo religioso. Así que tenían que venir todos estos imperios. Si lo trasladamos a la segunda línea, tenían que pasar los 1260 años de supremacía papal. Tenía que levantarse la bestia de Apocalipsis 13 del 11 al 17. Tenían que pasar 6 trompetas de las 7. Tenían que pasar 5 sellos de los 7. Y tenían que pasar 6 iglesias de las 7. ¿Qué más se tenía que cumplir para que se levantara un movimiento que proclamara la segunda venida de Apocalipsis 10:11? Tenía que cumplirse la profecía de los 2300 tardes y mañanas. Y el santuario sería purificado. ¿Se dan cuenta todos los eventos que tenían que ocurrir? Para que se cumpliera nuevamente, te es necesario que profetices otra vez ante muchos pueblos, naciones y lenguas. ¿Se cumplió eso proféticamente? Sí se cumplió. ¿Quiénes lo cumplieron? Miren, en este libro que se llama, vuelvo a recalcar esta cita, ¿qué dice aquí? La palabra que me fue dada es, ¿qué dice? Impriman, ¿qué cosa? Nuevamente, ¿qué? Lo que esos hombres, ¿cuáles hombres? Los pioneros, lo que estos hombres escribieron en el pasado.
Y uno de los que escribió en el pasado fue el pastor John Nevis Andrews. ¿En qué año? 1855. En este libro que se llama Los tres mensajes angélicos de Apocalipsis, capítulo 14, versículos del 6 al 12. Y miren lo que él dice. Hemos sido testigos del cumplimiento de esta poderosa proclamación. Respondemos que creemos firmemente que esta proclamación ha sido hecha y que la predicación del advenimiento inmediato de nuestro Señor ha sido en cumplimiento de esta profecía. Cuando saludé al hermano que nos visita, que ya pronto va a ser miembro de esta familia, me estaba comentando que le pusieron un marcapaso en el corazón. Pero salieron unas palabras de su boca que dijo él. Y lo dijo con sus ojos llorosos. Ya quiero que Cristo venga. ¿Saben ustedes que estos hombres proclamaban esa linda y hermosa promesa? Cristo va a venir. Cristo viene. Nos guste o no nos guste, Él va a venir. Y a donde quiera que el Espíritu los movía, ellos decían, Cristo viene, Cristo viene. Viene el Salvador, viene el Redentor, viene el dueño del mundo, viene esa roca que va a pegar en la imagen, en los pies para destruir y separar la iglesia y el Estado. Viene. ¿Y cómo se cuenta Andrews? ¿Qué dice él? Testigos. Y miren qué profecía menciona que se tenía que cumplir para que se comenzara nuevamente a profetizar otra vez. Antes de la caída del Imperio Otomano, en 1840, quienes predicaban el advenimiento inmediato de Cristo habían demostrado que la hora, el día, el mes y el año de la supremacía otomana expirarían el 11 de agosto de 1840. Está hablando de esta profecía cumplida bajo la sexta trompeta. ¿Se cumplió la sexta trompeta? Sí. Cuando con el evento se verificó la veracidad de este cálculo, ¿qué dice aquí? Se preparó el camino para que el mensaje del advenimiento avanzara con gran poder. Ciertas, sino que en la providencia de Dios se dio al mundo una demostración de la veracidad del modo de cálculo respecto de los tiempos proféticos. ¿Saben ustedes que esto del 11 de agosto es una confirmación celestial? Es una confirmación, es una señal de Dios de que lo que estos hombres estaban proclamando era la verdad. ¿Saben ustedes que de los que hablamos en Josué, en Jueces, capítulo 2, defienden una nueva historia? ¿Y saben cuál historia defienden? Que esto no es bíblico. Que esto es un error. Que los pioneros se equivocaron con esto.
¿Y saben quiénes defienden una nueva evento que ocurrió en el pasado? Ahora lo colocan en el futuro. Porque no conocen su pasado. Porque no conocen cómo Dios los dirigió, cómo Dios obró. El no conocer, les hago la pregunta, ¿nos puede llevar a una mala interpretación de la Biblia? Hermanos, no solamente nos puede llevar a adorar a Baal y a Astarot, nos puede llevar a adorar a la bestia y su imagen. Y nos puede llevar a una mala interpretación de las Escrituras. El simple hecho de no conocer nuestra historia. Miren qué más sigue diciendo. Así, en el mismo momento en que el ángel en su mano y clamaría en alta voz, está hablando de Apocalipsis 10:1, el mensaje del advenimiento comenzó a proclamarse con gran poder. Son las buenas nuevas del reino eterno y del advenimiento de nuestro glorioso Rey. ¿Qué proclamaban? El mensaje del advenimiento de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Miren qué más. Por lo tanto, es evidente que la proclamación del advenimiento llega en el momento adecuado de esta profecía. Llegó en el momento exacto, donde la profecía marcaba que tenía que proclamarse que Cristo venía. Llegó en el momento exacto, tal como cuando Dios le dijo por medio de visión a Daniel: después de este reino se levantará otro reino. En el momento exacto de la profecía llegó ese otro reino. Aquí de igual manera, en el momento exacto llegó ese mensaje del segundo. Miren qué más. La declaración de este ángel de que el misterio de Dios debería consumarse en los días de la voz del séptimo ángel, como lo ha declarado a sus siervos los profetas, presenta varios hechos importantes. ¿Qué otro evento tenía que cumplirse, hermanos? Vamos a leerlo en Apocalipsis capítulo 10. ¿Qué otro evento tenía que cumplirse? Apocalipsis capítulo 10, versículo 7. Pero del séptimo ángel, ¿qué tenía que ocurrir? Cuando él comience a tocar, ¿qué cosa? La trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Qué otro evento tenía que ocurrir? Tenía que sonar una trompeta. ¿Cuál era esa trompeta? ¿Sonó en el momento exacto? En el momento exacto también sonó. Por eso dice aquí que el ángel basa su predicación en la autoridad de los profetas, que la consumación del misterio de Dios ocupa días al comienzo del periodo de la voz del séptimo ángel, y no vemos ninguna razón por la cual los días de este ángel no deban ser años. Cuando sonara ese ángel, ¿qué iba a ocurrir? ¿Cuál era la orden de Apocalipsis 10 y el versículo 11? Es necesario que profetices otra vez ante muchos pueblos, naciones y lenguas. ¿Quiénes son estos que iban a profetizar nuevamente?
Aquí nosotros miramos, estaban los que iban a escuchar el mensaje antes de 1844. Miren cuánta gente hay ahí, hermanos. ¿Cuál era la esperanza de esta gente? La venida de Cristo. ¿Bajo qué se reunían? Bajo carpas. ¿Quiénes les predicaban? Los mileritas, los pioneros. No habían micrófonos, no habían proyectores, no habían cámaras. Ahora sí, como dicen por ahí, cantaban y predicaban a capela. Imagínense si no sería un milagro de Dios que un hombre se parara enfrente de toda esa gente y lo escucharan hasta allá atrás. ¿Cómo? ¿Cómo se va a escuchar una voz de alguien hasta allá atrás? Si no es porque Dios está diciendo. Vamos a leer nosotros que de ese movimiento surge una iglesia profética. ¿Cómo se llama esa iglesia? Tenía que surgir después de Filadelfia. ¿Cuál otra iglesia? La Odisea. Con el empuje de los que vienen saliendo del periodo de Filadelfia. Los que vienen saliendo del periodo de Filadelfia ahora están entrando en el periodo de la Odisea, pero todavía traen el auge, el espíritu, la formación de Filadelfia que los introduce a la Odisea. ¿Cómo se llama Filadelfia? Qué carnal. Amor hacia el Padre. ¿A quién esperaban ellos ver? Al Hijo de ese Padre. Ahora les pregunto, ¿qué los movía a ellos? El ver a su Hijo del Padre. La esperanza los movía. ¿Qué nos mueve a nosotros, hermanos? Venir en gloria y majestad. ¿Lo quieren ver? Yo lo quiero ver. Yo quiero oírlo. Yo quiero tocarlo. Yo quiero que Él me predique, que Él me enseñe. Yo quiero que Él coloque su brazo sobre mi hombro y me lleve a Él. Quiero que Él me tome de el hombro y me lleve a orillas de ese mar de cristal. Yo quiero que Él me tome de la mano y me diga, ven, mira, te voy a invitar a mi mesa para que comas conmigo. Yo quiero verlo. Y por eso estoy aquí. Y por eso yo quiero escucharlo. Yo quiero que se cumpla en mí lo que dice Primera de Juan. Vamos a leerlo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Miren lo que dice. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. ¿Qué le ocurrió a ellos? ¿Lo vieron? ¿Lo oyeron? ¿Y qué más? Lo palparon. Lo que yo quiero para mí.
Y eso es lo que estos predicaban. Pero de ese gran movimiento encontraremos que surgió una iglesia que estaba profetizada. Este otro librito, que es del pastor James White, se llama El Adventismo Bíblico. Y mira nuestro nombre. ¿Cuál nombre? Adventistas del Séptimo Día. Expresa dos características prominentes de nuestra fe y esperanza. ¿Cuáles son esas dos características? Como adventistas, buscamos la aparición personal y el reinado de Jesucristo. Esa piedra que viene y va a golpear en los pies de esa imagen, esa venida va a ser personal y reinará por los siglos de la oración necesaria para encontrarnos con gozo con nuestro Señor, que viene pronto. Hemos sido guiados ¿a dónde? A la observancia del séptimo día de la semana como el día de descanso sagrado del Creador. ¿Saben ustedes quién fundó esta iglesia? ¿Quién se la reveló que se iba a fundar una iglesia con el nombre de la Odisea? A Juan. ¿Cómo se llama? ¿Con qué otro nombre se le llama la iglesia de Éfeso? Aparte de deseable, ¿qué es lo que significa? ¿Saben cómo les llamaban aparte de Éfeso? Los de el camino. O sea, cristianos. ¿Y por qué es que le llamaban cristianos a los de la iglesia de Éfeso? Porque hablaban como Cristo, sanaban como Cristo, hablaban como Cristo, caminaban como Cristo. Y así que cuando los miraban, ¿qué nombre les pusieron? Cristianos. Estos son cristianos como su maestro. ¿Qué nombre se nos dio a nosotros? Escrito aquí. Adventistas del séptimo día. Grábense bien eso. ¿Por qué les digo esto? Porque hay más de 2 citas que el espíritu de profecía menciona este nombre, Adventistas del séptimo día. No menciona otros nombres que han venido después. ¿Qué nombre mencionan los testimonios? Adventistas del séptimo día. Después han venido varios nombres. ¿Y qué nombre mencionan los ancianos o pioneros que anduvieron con el profeta? ¿Y por qué nos llamamos adventistas del séptimo día? Porque creemos en la segunda venida personal y visible del Señor Jesús, y que reinará con poder y gloria, y porque observamos el séptimo día de la semana de la creación. Es el sábado. Miren qué más sigue diciendo. Dice el libro adventista bíblico. Una de nuestras características que teníamos en el pasado, que tristemente ya no tenemos ahora,
es esto: una preparación del corazón antes de emprender ¿qué? La labor de ¿qué? ¿A quiénes? ¿Qué tenemos que hacer? Una preparación. Si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. En nuestros corazones, en nuestra vida personal, debemos apartar al Señor nuestro Dios como el ser de nuestro amor supremo y el único objeto de adoración. Debemos ser limpiados del pecado e imbuidos del Espíritu de Dios antes de emprender la obra responsable de enseñar la verdad de Dios a los demás. No sea que estropeemos la obra y generemos prejuicios en lugar de eliminar los que ya existen. ¿Qué debemos de hacer? Una preparación. ¿Cuándo? Ahora, hermanos, ahora. Segunda característica de nuestra fe religiosa distintiva. En el texto se sugiere una preparación de la mente de estudio. Esto es necesario para estar siempre listos para enseñar a aquellos de mentes inquisitivas. Y estad siempre preparados ¿para qué? Para dar respuesta a todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué debemos de conocer? La razón de nuestro ser. Cuando alguien te pregunta, ¿y por qué te llamas adventista del séptimo día? ¿Qué le vamos a contestar? Porque creemos en la segunda venida personal de nuestro Señor y que reinará por los siglos de los siglos. Y porque guardamos el séptimo día de la creación, el sábado. Estamos registrados bajo las profecías de Daniel y del Apocalipsis. Somos una iglesia profética que tenía que levantarse después de que viniera una cabeza de oro, unos pechos y brazos de plata, un vientre de bronce, unas piernas de hierro, unos pies que teníamos que venir después de que una bestia terrible y espantosa con 10 cuernos y después de derribar a 3 se convirtiera en un cuerno grande y notable y sufriera una herida de muerte, íbamos a surgir como iglesia profética. No solamente eso, estamos profetizados que después de que una bestia que con 2 cuernos semejantes a los de un cordero, Dios iba a levantar a una iglesia profética. No solamente eso, que tenía que surgir después de que se levantaran 6 iglesias y nosotros somos la séptima. Que teníamos que surgir después de ciertas señales del quinto sello y de las señales. El sol se oscurecería. La luna no daría su resplandor. Vendría un terremoto. Las estrellas del cielo caerían. Después de esas señales, la Biblia registra que Dios iba a levantar una iglesia, hermanos. ¿Y con qué nombre se iba a levantar? Por eso dice aquí,
La gente pide razones. ¿Qué dice aquí? No meras afirmaciones. Los que enseñan deben ser inteligentes, deberían estar listos, deben estar, ¿qué dice aquí? Siempre listos para dar una respuesta a todo el que pregunta. Cuando a ellos les preguntaban, ¿qué decían? Bueno, pues yo me uní solamente porque mi novia me llevó. O porque mi esposo me llevó. Bueno, yo me uní porque así me pasó a mí. Y se lo voy a contar. Yo me uní por dos razones. La primera razón es porque en cada año, en diciembre, cada diciembre ponían, cuando se acercaba el 24 de diciembre, ponían películas de Jesucristo. Y a mí me gustaban esas películas de Jesucristo porque las ponían así en una pantalla grandota y con un proyector. Las mirábamos a blanco y negro, pero parecía como un cine. Y en aquel entonces, para ir a un cine, pues tenía uno que tener dinero. Nosotros teníamos de aquella una televisión chiquita, de esas cuadradas que parecen que traen una joroba en la espalda. De esas teníamos, una chiquita. Pero en la iglesia de El Framboyán, así se llama, está todavía hasta el día de hoy, ahí ponían películas de Jesucristo. Y llegaba diciembre y había una prima, es de la misma edad de mi mamá. Y por respeto yo no le decía prima, yo le decía tía. Y ella se llama Marbella. Tenía ella 2 hijos. Ella ya descansó en el Señor. Uno se llama Juan Pablo y el otro se llama Obed. Y ella me invitaba a mí a que yo fuera a mirar las películas de Cristo. Y yo iba porque me gustaba en la mente, siempre lo traje en la mente. Y la otra razón por la que vine aquí a la iglesia también es porque un día fui a la casa de un primo, al apartamento, y ya llegó una muchacha. Y esa muchacha es adventista. Y dije, pues yo voy. Y fui. Y empecé a asistir. Pregúnteme usted si yo podía dar razón de por qué era yo adventista. Pregúnteme usted si yo conocía cómo Dios levantó una iglesia. A levantar esta iglesia, no sabía. Era yo de una generación que no conocía a Jehová, ni cómo Dios había dirigido la obra en el pasado. No la conocía. Y así habemos muchos hermanos que no la conocemos. Y por eso estamos propensos a cometer los mismos errores. El pueblo, dice una de las características, tiene derecho a exigir las razones de nuestra fe y esperanza. ¿Quién tiene ese derecho? El pueblo. ¿Y quién tiene el derecho de responderles? Nosotros. Punto número 4. Se declara expresamente la manera en que deben darse las razones de nuestra fe y esperanza. Pero cuando se enseña con mansedumbre y temor, aparece en su belleza y fuerza. Cristo en su vida
fue un modelo de mansedumbre. Los primeros ministros de Jesús que salieron al mundo recién bautizados con el espíritu de su maestro eran hombres mansos. Con mansedumbre presentaron a Jesús como el único salvador de los hombres. Y con temor y temblor, por temor a dejar de cumplir su alta y santa misión, salieron apoyándose en la fuerza de aquel que les había dicho: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Así salieron ellos a proclamar, hermanos. Miren hacia dónde los llevó el que ellos salieran a proclamar. Dice aquí: no creemos como lo hacemos por el bien de las ventajas en esta vida. ¿Y qué dice aquí? No siempre es conveniente observar el sábado del séptimo día. Y ahorita va a dar las razones por qué. A menudo es inconveniente estar fuera de armonía con el resto del mundo 2 días a la semana. ¿Por qué 2 días? ¿Por qué los adventistas del séptimo día estamos separados del mundo 2 días de la semana? Porque nosotros estamos bajo un calendario gregoriano. Y el sábado del séptimo día de la creación incluye 2 días en el calendario gregoriano: viernes y sábado. ¿Cómo se llama el viernes? Y todo el resto del sábado. Por eso no siempre es conveniente, porque cuando vamos a trabajar, ¿a qué horas dejamos de trabajar? Antes de la puesta del sol, para empezarnos a preparar. Pero a veces en los trabajos se pide todo el... ¿Qué estamos haciendo ya ahí? Transgrediendo el sábado. Por eso son 2 días. Y dice aquí: frecuentemente sufrimos pérdidas de amigos y ventajas mundanas debido a nuestra adherencia al sábado bíblico. No creemos como lo hacemos desde un molde denominacional. Estamos reunidos de metodistas, bautistas regulares, bautistas del libre albedrío, bautistas del séptimo día, presbiterianos, congregacionalistas, episcopales, discípulos, reformados, holandeses, cristianos, luteranos, católicos, hermanos unidos, universalistas, mundanos e incrédulos. ¿De dónde es que se formó la iglesia? De todo este conjunto. ¿Cómo se llamaba este conjunto en 1844? Babilonia. De ahí lo sacó. Y se formó. Dice: tampoco es de elenco nacional que creamos como creemos. Estamos compuesta en gran parte por nativos americanos, mientras que muchos se reunieron del inglés, galés, escocés, irlandés, francés, alemán, noruegos, daneses, suecos, polacos, suizos, italianos y otros. ¿De cuántas nacionalidades había? ¿Saben que todos estos que se mencionan aquí son de los que vinieron de Europa?
los peregrinos. ¿Estamos en la profecía o no, hermanos? Estamos en la profecía. La labor de reunir un cuerpo de creyentes compuesto de tal material, afectado más o menos por los sentimientos religiosos y formas de las varias denominaciones, con todas sus nacionalidades, peculiaridades, gozando en gran medida de unidad de sentimiento y espíritu, es evidente la obra de Dios. Somos adventistas del séptimo día, pero un adventista no es necesariamente un fijador de tiempo. Por el cumplimiento de la profecía y las señales de los tiempos, creemos en el pronto advenimiento de nuestro Señor, pero no somos fijadores de tiempo o fijadores de fechas para la venida del Hijo de Dios. No nos aferramos a ningún futuro tiempo definido. ¿Ustedes han oído hablar del 2031 que viene Cristo? Esos no son adventistas del séptimo día. Un verdadero adventista no anda colocando fechas para la venida del Hijo de Dios. El gran movimiento del segundo advenimiento nos trajo al tiempo de esperar el advenimiento de Cristo, que es el tiempo especial de velar y orar en vista de la cercanía de ese evento. En estos 10 minutos que me quedan, solamente les leo lo más importante de estas citas. ¿Qué dice aquí? En Joya de los Testimonios. No podríamos elegir un nombre más apropiado que el que concuerda con nuestra profesión. Expresa nuestra fe y nos señala como pueblo peculiar. ¿Y cuál es ese nombre? El nombre adventista del séptimo día es una reprensión permanente para el mundo protestante. ¿Qué nombre? ¿Qué está escrito ahí? Y miren lo que va a hacer Satanás. En él se halla la línea ¿de qué? De demarcación entre los que adoran a Dios y los que adoran a la bestia y reciben su marca. El gran conflicto se desarrolla entre los mandamientos de Dios y los requisitos de la bestia. Debido a que los santos guardan todos los 10 mandamientos, el dragón guerrea contra ellos. ¿Contra quién? Contra los adventistas del séptimo día. Si quisieran arriar, ¿qué dice aquí? El estandarte y renunciar ¿a qué? A las peculiaridades de su fe. ¿Qué dice aquí? El dragón se aplacaría. En primer lugar, ¿cuál bandera debemos de arriar? ¿Cuál nombre debemos de, como dice aquí, arriar? ¿Cuál es el nombre que debemos de proclamar? Adventista del séptimo día. Debemos de renunciar a las peculiaridades de su fe. Si dejamos de hacer eso, ¿quién se pone contento? El dragón. Porque excitan a su ira. Porque se atreven a levantar el estandarte y a desplegar su bandera en oposición al mundo protestante que adora la institución del papado.
¿Cuál es la bandera? El estandarte. Adventistas del séptimo día. Y ahora mire lo que dice aquí. ¿Qué somos? ¿Estamos avergonzados de nuestro nombre? Pero ¿saben ustedes que como a veces no conocemos nuestra historia, vamos a profesar otro nombre? Y saben ustedes que hoy en día de este nombre han salido muchos más nombres. Muchos más nombres. ¿Cuál es el nombre que Dios le dio a este remanente? ¿Qué tal si yo les doy otro? ¿En contra de quién estoy yendo? Estoy yendo en contra de lo que Dios dio. Porque no lo dio el hombre, lo dio Dios. ¿Qué tal si yo levanto el estandarte de otro nombre? ¿De otro nombre? ¿Quién está contento? El dragón. Dice aquí, es el nombre que el Señor nos ha dado. ¿Quién lo dio? El Señor. Otra cita. Adventistas del séptimo día. Y nunca debemos estar avergonzados de este nombre. Cada institución que lleva el nombre de Adventista del séptimo día debe ser para el mundo lo que José fue en Egipto y Daniel y sus compañeros en Babilonia. Tenían que ser representantes de Dios en nuestro mundo. No debían transigir con las naciones idólatras con las que habían sido puestos en contacto, sino que debían permanecer leales ¿a qué? A su fe, llevando como honor especial el nombre de adoradores del Dios que habían creado los cielos y la tierra. ¿En qué debían de mantenerse esos hombres? En su fe. Les hago la pregunta. ¿Quién dio este nombre? ¿Cómo nos llamamos nosotros? Adventistas del séptimo día. No profesamos otro nombre. No se le puede agregar, no se le puede quitar. Les hago la pregunta entonces, ¿por qué entonces colocamos en nuestras páginas historicistas? ¿Por qué? ¿Se acuerdan dónde pegó la imagen? ¿Dónde pegó la piedra en la imagen? En los pies. ¿Qué había en esos pies? Unión política y religiosa. Nosotros colocamos historicistas no para formar otra denominación, ni para registrar otra organización. Nosotros colocamos el nombre historicista, me voy a adelantar, porque ya ocurrió en el pasado. En el pasado, en vez de colocar historicistas, colocaron Madison. ¿Y qué era Madison?
¿Quiénes dirigían a Madison? Los adventistas del séptimo día. Y cuando le colocaron a la escuela Madison, ¿levantaron otra organización? ¿Registraron otra iglesia? ¿Se avergonzaban de llamarse adventistas del séptimo día? No. Esta no es otra denominación. Es otra forma de trabajo para dar el mensaje del fuerte pregón. Después de 1863 vinieron varias iglesias que sí se levantaron con otro nombre y se registraron con el Estado. Se registraron ante gobernación. Levantaron otra denominación. ¿Cuáles son esas otras denominaciones que han venido después? ¿Cuál es el estandarte? ¿Y qué pasa si yo levanto el estandarte de la iglesia de Dios del séptimo día? ¿Y qué pasa si yo levanto el estandarte del movimiento de reforma de 1914? ¿Y qué tal si yo levanto el de 1916 de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre? Adventista del Séptimo Día Libre de los Davidianos. Cada una de ellas tiene su logo, cada una de ellas tiene su registro ante gobernación, cada una de ellas tiene una conferencia general, cada una de ellas tiene su presidente de asociación, cada una de ellas tiene sus creencias de iglesia. ¿Y qué tal si levantamos el estandarte de el movimiento de reforma de 1950? Estos en los de 1914 y en 1950 se dividieron. Esto, su conferencia general está en Estados Unidos y esto está en Europa. Dos conferencias general, dos organizaciones, dos denominaciones. Estos de aquí, de 1916, se dividieron también. Y está el movimiento libre de los berianos y está el movimiento libre internacional. Dos movimientos. Estos de aquí de 1930 ahorita están divididos, los davidianos. 1930 bajo Víctor Tacho Hútez y los que están reinterpretando las profecías de Víctor Tacho Hútez. Están divididos ahorita. ¿Y qué tal si levantamos el estandarte del Evangelio Eterno de 1993? También está registrado como una organización. ¿Y qué tal si los de Advenimiento de los Tres Ángeles también están registrados? ¿Cuál estandarte vamos a levantar? ¿Cuál estandarte vamos a defender? Todos los que vinieron en esta iglesia profética, Elena G. de White no se unió ni a esta y ni a esta. Porque fue el periodo cuando ella vivió, 1915. Pero, ¿qué tal si los ancianos se unieron? Se unieron. Porque a esta iglesia no se le unió ni James White, ni José Bates, ni John Nevis Andrews, ni Urias Smith. Nadie se le unió a esta iglesia. ¿Por qué no se les unió? No se les unieron. Porque no era la iglesia profética. Pero quedaban algunos.
Vamos a nombrarlos. Para 1914 todavía estaba el pastor Haskell, el pastor Lowborough, estaban los fundadores de Madison, Edward Sutherland, Percy Magan, estaban el secretario de la hermana Elena G. de White, el doctor Kress, estaba su hijo de la hermana Elena G. de White, William White. Ninguno de ellos se unió aquí. ¿Saben cómo siguieron trabajando muchos de ellos? Bajo este principio: sostén propio. ¿Y saben qué más? De esos que ya les mencioné, tampoco ninguno se unió a la libre. ¿Por qué creen ustedes que no se unieron a la libre? Hoy hay muchas iglesias. Nosotros estamos aquí, hermanos, porque hasta cierto punto nos expulsaron. No porque nosotros queríamos. Nosotros estamos aquí no para levantar. Si vamos y registramos, alguien una vez me dijo, hermano, ¿y por qué no registramos iglesia movimiento adventista historicista o ministerios de sostén propio? ¿Por qué no las registramos? ¿Saben por qué? Porque el registrarla es levantar otra denominación. Registrar es levantar otra iglesia, otra denominación, otra denominación. ¿Cuántas iglesias menciona la Biblia? 7 solamente, no menciona 8, 9 o 10. 7 solamente. Solamente. ¿Y saben por qué no podemos colocar allá enfrente un letrero que diga Iglesia Adventista del Séptimo Día? Lo quisimos hacer. ¿Y saben cuál fue la respuesta? Una demanda. Registrar con otra organización para que ahora, cada vez que yo predique, yo defienda una de estas organizaciones, para que ahora, porque eso es lo que ocurre, hermanos. ¿Saben qué es lo que ocurre? Que estas denominaciones también están en apostasía, pero todos los dardos, todas las flechas van dirigidas aquí. Pero cuando algo ocurre en las organizaciones que están ahí mencionadas, ¿saben qué es lo que ocurre? Así, miren, se tapan los ojos. Por ejemplo, la iglesia del movimiento de reforma está en diálogos con la iglesia adventista del séptimo día. Pado. La iglesia libre dice que cree en los pioneros. La iglesia libre dice que son completamente reformadores y conservadores. Pero ¿saben con quién están unidos? Con el Evangelio Eterno, con Iglesia Movimiento de los Tres Ángeles. Están unidos. David Gay. Y David Gay es un colocador de fechas y fechas y fechas y fechas. Oh, pero si vieran a Ted Wilson unido con el Papa, todos van para allá. Pero cuando miran al presidente de la Libre unido con David Gay, ¿saben qué es lo que hacen? Así. Se tapan los ojos. Hacen porque ahora ya no defienden la iglesia que Dios levantó. Ahora defienden otra organización más. Defienden otra organización. Les hago la pregunta. ¿Qué iglesia defendían los que levantaron esta iglesia? ¿Cuál defendían ellos?
la profética. La verdad. Nosotros no defendemos la apostasía. Nosotros no defendemos la manera de adorar como ellos adoran, brincando, saltando. Nosotros no defendemos eso. Nosotros lo que defendemos es lo que Dios le dio al comienzo a esta iglesia. Eso es lo que nosotros defendemos. Por eso miren esta introducción. ¿Se acuerdan que leímos nosotros acerca de este librito? El Gran Movimiento Adventista, por el pastor John Norton Lowborough. Aquí está atrás, porque este librito tiene base del don de profecía. Aquí está. El libro del pastor Lowborough debiera recibir atención. Nuestros dirigentes debieran ver lo que se puede hacer para hacer circular este libro. ¿Tiene apoyo? Sí, yo no puedo ir en contra de eso. Y es este libro. Y termino con esta cita. Informe de un testigo ocular de las verdades fundamentales. La evidencia señala por lo menos 3 razones por las que Elena White dio instrucciones unos 90 años atrás para que este libro esté disponible ampliamente y para repasar y republicar las palabras y los informes de ¿quiénes? De los que establecieron los fundamentos de la obra. Este es el testimonio de Lowborough. Él está escribiendo esta introducción. Estos testigos oculares morirían y sus testimonios personales eran así silenciados. Y mire lo que dice el punto 2. ¿Qué dice aquí, hermanos? Los crecientes millares de personas que se unían a la iglesia sin el conocimiento ¿qué? Personal de ¿qué? De los eventos fundacionales o de los fundadores iban a resultar ¿en qué? En una iglesia ¿en qué estado? Ignorante de ¿qué? De sus raíces designadas ¿por quién? Por Dios. ¿Será que podemos ser adventistas ignorantes? La verdad que sí, hermanos. ¿Por qué les digo esto? Porque ahí en el canal de este servidor en YouTube nos escriben diferentes hermanos preguntándonos acerca de otras religiones, otras organizaciones. Yo no les digo que se queden con lo que yo les he enseñado hoy. Aquí dice un estudio personal, personal. Estos que están aquí son a los que Dios usó para desarrollar el entendimiento de las profecías. Y ellos fundaron una iglesia profética. Su nombre, Adventistas del Séptimo Día. Y estamos aquí no porque nosotros querramos, sino porque no se nos deja predicar libremente. Porque no estamos de acuerdo en saltar, en brincar. Porque no estamos de acuerdo en que llegamos de acuerdo que llega el 10 de mayo y colocamos todo el salón, toda la iglesia, con flores de Día de las Madres. Porque no estamos de acuerdo que el sábado fue establecido para esas fiestas. Porque no estamos de acuerdo que en un púlpito se pare una pastora como dirigente de una iglesia.
porque no estamos de acuerdo que la iglesia esté ordenando mujeres a la... Estamos de acuerdo que nuestros hijos entren a un departamento llamado conquistadores para que se los lleven a brincar, a marchar, a saltar. Porque no estamos de acuerdo en usar un himnario nuevo que está vinculado al ecumenismo. Porque no estamos de acuerdo en que las escuelas sabáticas las estén elaborando jesuitas. Porque no estamos de acuerdo. ¿Y saben por qué? Porque esa no es la fundación que ellos enseñaron. Y porque eso no es lo que Dios les dio. Nosotros estamos, como leímos en Josué, Jueces capítulo 2. Nosotros queremos ir a preguntar. Pregunta a tu padre, pregunta a tus ancianos y andad por ese camino. Eso es lo que nosotros andamos buscando. Pero solo hay una profética. Y Dios ya ha revelado cuál es ese nombre. Solamente hay una. En ese remanente hay dos grupos. Uno es el trigo y el otro es la cizaña. Ya eso depende de cada uno de nosotros en nuestra relación personal de cuál queremos ser. Los mismos adventistas no nos llaman adventistas, ni nos hablan. ¿Saben por qué? Porque nuestro error ha sido creer en esto. Este ha sido nuestro error. Para ellos, no para Dios. Nosotros somos disidentes, separatistas. Pero lo único que estamos haciendo, hermanos, es llevarlos al Dios verdadero. Enseñarles de dónde venimos y para dónde vamos. Que este sábado sea un sábado santo, glorioso, temeroso de Jehová. No que sea un sábado común, lleno de cosas mundanales, sino que sea... Eso es lo único que nosotros buscamos. No buscamos otra cosa. Y el Señor va a terminar su obra así como la comenzó con estos hombres, bajo el fuerte pregón. Los va a usar a ustedes para ensalzar estas verdades. Y el Señor. Vamos a colocarnos de rodillas, hermanos, y vamos a dejarle a Dios los resultados y las consecuencias que Él tiene preparados. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los proféticos. Así como tenías a un pueblo profético. Tú le dijiste a Abraham, de ti haré una gran descendencia. Y de ahí salió el pueblo de Israel. Pero de igual manera tenías profecías para con ese pueblo. Profecías que se tenían que cumplir. Algunas agradables y otras no tan. Tienes profecías para con la séptima iglesia, la iglesia Laodicea. Algunas son maravillosas y otras no son tan agradables. Tú has profetizado que antes que venga el Hijo del Hombre en las nubes de los cielos, tiene que cumplirse una apostasía llamada Omega, que comenzaría, estamos mirando hoy. Pero de igual manera, en 1891, tú diste un principio, el sostén propio.
La mensajera del Señor apoyó ese sostén propio. Apoyó a su hijo Edson White, a Edward Sutherland, a Percy Magan. Ella estaba de acuerdo en hacer médicos misioneros para que salieran bajo el principio y el método de sostén propio con un solo propósito: no para levantar, formar y registrar otra denominación. El único propósito era dar el fuerte pregón. Por eso es que estamos aquí. No organización. Estamos aquí para dar el fuerte pregón. Y lo vamos a dar bajo los mismos principios que lo distes al comienzo de esta iglesia. Porque ese mensaje irá en aumento y toda la tierra será alumbrada con tu gloria. Aquí están tus hijos, Señor. Y a través de estos medios de comunicación están otros de tus hijos que por alguna razón los tienes ahí. Y nos preguntamos, ¿cuál es esa razón? Isaías capítulo 60 nos dice: levántate y resplandece, porque tu hora ha llegado. Y ha llegado el momento de este mensaje. Dar nuestras fuerzas, nuestros recursos, nuestros dones, nuestros talentos para culminar esta obra. Y como dijo mi hermano, porque ya quiero que vengas. Porque ya quiero verte venir en gloria y majestad. Porque ya quiero oírte. Porque tocarte. Porque ya no encuentro nada bueno aquí, Señor. Y porque quiero que me digas: bien hecho, buen siervo fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Y yo sé que esa es la esperanza, eso nos llamamos adventistas del séptimo día. Gracias, Señor, por darme la oportunidad de compartir este mensaje. Sé con tu iglesia, sé con tu remanente alrededor del mundo. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo.